Lección número 27 del Misterio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia me sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien. Continuamos con el numeral 22, ya finalizando este tema. El numeral 22 en la página 64 dice el título, el medio con que Dios prevé las acciones libres de las criaturas racionales. El medio cognoscitivo con el que Dios ve todos los objetos distintos de sí mismo y el medio con el que prevé desde toda la eternidad con certeza infalible las acciones libres realmente futuras de las criaturas racionales, y también prevé desde toda la eternidad esas acciones condicionalmente futuras de las criaturas también. O sea, lo que se va a realizar y lo que está en potencia del realizarse, que se realizará o no se realizará, hablando de la tercera vía Santo Tomás de Aquino, que es por la contingencia de las cosas. ¿Sucederán o no sucederán? Esto es lo contingente en Dios. En esto se halla de acuerdo muchos teólogos católicos, ¿verdad? Pero en algunos hay algunas sentencias distintas que vamos a ver cómo prevé Dios, según estos teólogos, por su propia esencia divina, estas acciones futuras. Estamos hablando de lo que el ser humano realizará en el futuro, Dios ya lo conoce. Y lo que podrá realizar o no realizar también de una manera contingente, Dios ya lo conoce. Dice San Roberto Bellarmino, que murió en el año 1621, que la presciencia de Dios, o sea, la ciencia previa que Dios posee de las acciones libres futuras de las criaturas racionales, se funda en que Él tiene una cognición supercomprensiva de la voluntad creada. O sea, él tiene un conocimiento, ¿verdad?, súper comprensivo de la voluntad creada. Y esta voluntad creada es la causa de las acciones libres, porque nosotros tenemos una voluntad y nuestras acciones son libres. Entonces, si Dios conoce perfectamente la causa, conocerá igualmente los efectos que brotan pues de las decisiones de la voluntad humana que es creada por Dios. Y eso dice Roberto Bellarmino, ¿verdad? La voluntad creada. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el texto del libro de la sabiduría, capítulo 9, dice que Dios conoce lo que nosotros hacemos y vamos a hacer. Nosotros decidimos o no decidimos lo que vamos a hacer, y eso pues Dios ya lo sabe. Además hay otro texto de San Pablo, vamos a buscar la cita bíblica, donde se refiere que el Señor nos da el querer y el obrar. Entonces el Señor nos pone en nuestra libertad lo que debemos de hacer y nos da la gana de lo que debemos hacer para que se cumpla su voluntad, pero sin menoscabo de la libertad del ser humano, porque Él respeta la libertad, recordémoslo siempre, ¿verdad? Un segundo teólogo tomista, o sea, de los que se inclinan por Santo Tomás, el teólogo dominico Domingo Ibáñez, del 1604,
él enseña que Dios conoce las acciones libres futuras de las criaturas. Él lo conoce ya porque están en los decretos eternos de su voluntad divina. Las acciones libres absolutamente futuras, las que se van a realizar, en realidad las conoce en sus decretos absolutos, ¿verdad? Las acciones absolutas. Y las acciones condicionantes futuras ya las conoce porque están en sus decretos condicionantes o hipotéticos. Dios ya prevé todo eso. Entonces Dios prefijó desde toda la eternidad en estos decretos de su voluntad todo el orden del universo, incluso con lo que respecta a las criaturas libres. Estos decretos divinos y eternos se realizan en el tiempo mediante un influjo físico de Dios. Eso se llama la premoción física. Premoción quiere decir que Dios mueve a la libertad a que acepte realizar tal o cual acción futura. Y por eso se llama premoción física. Aquí se refuerza lo que dice San Pablo. Dios nos da el querer y el obrar. O sea que nos da el obrar y las ganas de obrar de hacer los actos buenos. En este caso, porque estamos hablando de cosas que Dios quiere. Entonces Él da la gana para que nosotros realicemos de una manera libre las acciones. Y eso se llama premoción, o sea, una moción previa de una manera física, o sea, que te mueve la mente, te mueve el corazón, te mueve todo para que nosotros hagamos lo que es su voluntad y lo hagamos con libertad, porque el problema está que si nosotros no somos libres a la hora de decidir, entonces Dios mismo se va a contradecir y Dios no se puede contradecir. Entonces, por lo tanto, Él nos mueve en nuestra libertad a que hagamos libremente las acciones que Él ya tiene previstas que hagamos, y no hagamos, aunque esté en nuestra mente la duda de hacerlas o no. Él nos pone la premonición, digámosle así, la premonición, o sea, nos prevé y nos da de una manera física ese influjo divino para que nosotros actuemos o no actuemos en el momento de la decisión libre de la razón humana. Un tercer teólogo, Luis de Molina, en su teoría del molinismo, pues así se llama molinismo porque su apellido es Molina y todos los seguidores son molinismo. Este teólogo del año 1600 explica la presciencia infalible, o sea, la ciencia divina que ya previó infaliblemente Dios sobre todas las acciones futuras libres de las criaturas, y se sirve de la ciencia media que precede lógica no temporalmente a los decretos de la voluntad divina y es independiente de estos decretos. Entonces, con la ciencia media, o sea, con los decretos ya de la voluntad divina, están definidas las acciones futuras de las criaturas. Ahora bien, mediante la ciencia simple, de simple inteligencia, Dios sabe desde toda la eternidad cómo puede comportarse cada criatura racional en todas las circunstancias posibles de su actuar, del actuar de la criatura creada. Ese es como un primer paso, y también mediante la ciencia media que decíamos, Dios sabe cómo se comportará el ser humano en todas las condiciones posibles si éstas se realizaran. Entonces es un segundo paso. Dios sabe, te da todas las opciones y Él sabe qué decisión vas a tomar en un segundo paso, pues mediante esa ciencia media. Ahora bien, a la luz de la ciencia media, Dios decide con plena libertad realizar tales determinadas condiciones. Él pone las condiciones, pone hasta las ganas de actuar, y entonces por la ciencia de visión, Dios, que lo conoce todo, lo ve todo, sabe con certeza infalible cómo se comportará de hecho en
todas las condiciones determinadas las criaturas, cómo actuarán. Entonces Dios lo conoce todo, según estos teólogos. Cada quien a su manera lo explica. Ahora bien, el numeral 23, la ciencia divina como causa de las cosas. Acuérdense que Dios es la causa eficiente, la causa incausada. Eso es Dios. Dios que nadie lo mueve, Él se mueve por sí mismo. Entonces veamos la ciencia divina. En el numeral 23, la ciencia divina como causa de las cosas, o sea, porque Él es causa de todas las cosas. Entonces, su ciencia divina también es causa de todas las cosas. Primero, sabiduría creadora. Así como la idea que bulle en la mente del artista ilumina y rige su voluntad y su actividad en la creación de una obra artística, por analogía, de la misma manera, las ideas de Dios que realmente se identifican con su saber, esa ciencia, esa divinidad, iluminan y rigen la voluntad y rigen la actividad divina en las operaciones hacia afuera, en las operaciones ad extra. Acuérdense que las operaciones ad intra de la Santísima Trinidad es lo que sucede dentro del seno de la Divina Trinidad. Y las acciones, las operaciones ad extra, pues Dios también las rige y las ilumina con su liberísima libertad, valga la repetición, ¿verdad? Liberísima habla de la libertad libre, pues, de Dios. Ahora bien, el conocimiento divino, juntamente con la voluntad divina, son causa ejemplar y eficiente de todas las cosas que existen fuera de Dios. Por lo tanto, son las cosas finitas. Según el modo de hablar de la Sagrada Escritura, se designa a este conocimiento práctico de Dios con el nombre de sabiduría, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la sabiduría creadora de Dios. Entonces, esto es como causa de la existencia de las cosas. Esta sabiduría creadora es la causa de la existencia de las cosas y es la sabiduría creadora, por lo tanto, de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 103, las hiciste todas tus obras con sabiduría. Y Proverbios capítulo 3, 24 dice, con la sabiduría fundó Yahvé la tierra. Y también los libros sapienciales, capítulo 7, la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó, ¿verdad? Entre los santos padres también, hablando de la sabiduría creadora de Dios, fue principalmente San Agustín quien desarrolló la doctrina de las ideas divinas en conformidad con la doctrina platónica de Platón, de las ideas, ¿verdad? Y que supo cristalizar situando en la mente divina las ideas que Platón concebía como hipótesis o hipóstasis eterna, es lo mismo, las hipótesis eternas que subsistían junto a Dios, porque esa sabiduría, esa hipóstasis eterna son esencias de la misma naturaleza divina. Entonces, por lo tanto, estaban en Dios. Y entonces San Agustín, declarando que tales ideas eran los pensamientos eternos de Dios, son identificados con la esencia divina, lo decimos, ¿verdad?, ontológicamente, y como es esencia divina, en Dios pues se ve la infinita imitabilidad de su esencia por entes creados o finitos. Esto quiere decir pues de que Dios, en su sabiduría infinita, su esencia infinita también, que es parte de sus pensamientos eternos, que son parte de la esencia divina, Él hace que toda la creación tenga también por esencia esa infinita, no en sentido infinito en nosotros, sino de una manera limitada,
que se manifieste pues toda esta ciencia, todos estos pensamientos eternos, toda esta sabiduría divina, toda esta esencia divina se manifieste pues en la misma esencia de las cosas creadas. O sea que nosotros tenemos, por eso en la semejanza que tenemos de Dios, tenemos sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, de una forma limitada, por supuesto, dice San Agustín. Entonces, a todas las criaturas, dice San Agustín, a todas tus criaturas, a todas sus criaturas espirituales y corporales, no las conoce Dios porque son, sino que ellas son porque Dios las conoce. Entonces, en primer lugar, las criaturas espirituales y corporales se conocen porque Dios las conoció primero. Y tenemos que decir con San Agustín que todas estas criaturas espirituales y corporales, Dios no las conoce porque existan, sino que existen porque Dios las creó. Pues no le era conocido a él lo que iba a crear. A ver qué dice esto. Pues no le era desconocido, más bien, ¿verdad? O sea, Dios ya conocía todo lo que iba a crear. No le era desconocido todo lo que iba a crear. Así pues, lo creó porque lo conocía y no lo conoció por haberlo creado. Por supuesto que no, pues porque él ya lo tenía en la mente. Porque podríamos decir, Dios conoce a Silvio porque Silvio existe. No es así. Silvio existe porque Dios ya lo conocía de antemano, ¿verdad? Y esta referencia de San Agustín pues la toma de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? En el tratado número 14, ¿verdad? Entonces veamos que Dios en su infinita sabiduría ya sabe la esencia misma de las criaturas espirituales y corporales, y Él las conoce desde antemano, antes de crearlas, y porque las conoce, por eso las crea. Esa es la sabiduría creadora. Ahora veamos la sabiduría ordenadora. La sabiduría de Dios es también sabiduría ordenadora, ¿verdad? Porque ordena. Pues le confiere a todas las cosas su finalidad, les confiere su orden, les da las leyes por las que se deben de regir, que es la sabiduría legisladora, y las conduce a todas las cosas, ¿verdad? Creadas, visibles e invisibles, las conduce para que alcancen su fin, que es la sabiduría preceptora. Dice el libro de Sabidurías, capítulo 11, todo lo dispusiste con medida, con número y con peso. Dios lo creó todo ya con un orden específico, con unas leyes específicas por las que se deben de regir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos hablando de la sabiduría ordenadora, de la sabiduría en primer lugar creadora, porque Él crea, ordena, es sabiduría ordenadora, y tercero, la sabiduría rectora. Esto quiere decir que la sabiduría divina es también conductora y rectora, ¿verdad? Dirige. Es la sapiencia gobernans en Dios. En este aspecto se identifica con la providencia de Dios, dice el libro sapiencial, capítulo 8. Se extiende poderosa del uno al otro confín y lo gobierna todo con suavidad. Es la sabiduría rectora, todo lo dirige, todo lo ordena, todo lo crea, todo lo conduce y lo rectorea. Quiere decir que él es el Señor. Él va dirigiendo según y conforme a su voluntad, pues todas las realidades de las criaturas creadas fuera de Dios. Habíamos hablado a partir del numeral 20 de el conocimiento y la ciencia de Dios. Y en este conocimiento y la ciencia de Dios, nosotros tenemos
Veámoslo aquí, de los atributos divinos de la vida de Dios. Repetimos, el conocimiento o la ciencia divina, y a partir del numeral 24 hablará de la voluntad divina, ¿verdad? El conocimiento y la ciencia divina, y ahora la voluntad divina. Vamos a ver los numerales 24 al 27, que son los últimos, que hablan de la perfección de la voluntad divina, cuál es el objetivo de la voluntad divina, cuáles son las propiedades físicas de la voluntad divina, y finalmente, pues, cuáles son las propiedades morales de la voluntad divina, que son la justicia y la misericordia. Entonces son unos temas importantísimos. Veamos. La voluntad divina. La voluntad de Dios es infinita, y esto es de fe, dice el Concilio Vaticano I, que enseña que Dios posee una voluntad infinita. El Denzinger 1782 lo señala, y también la Sagrada Escritura considera la voluntad libre de Dios como la razón última del orden del universo. Dice el Salmo 134, Yahvé hace cuanto quiere en los cielos, en la tierra, en el mar y en todos los abismos. Y la estima como norma suprema de moralidad, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y los santos padres también defienden la libertad de la voluntad divina frente al fatalismo de los gentiles, ¿verdad? Los gentiles que no creían en Dios, que eran los paganos, y que los padres defendían pues con mucha tesón esa voluntad de Dios divina frente al fatalismo, pues al fatalismo de los gentiles. Por ejemplo, cuando los gentiles hacían sacrificios humanos para agradar a sus dioses, a sus falsos dioses, eso hacía ver que había en la religiosidad pagana un cierto fatalismo. Tenía que haber muerte y suicidio y crimen para poder conseguir de los dioses, de los falsos dioses, pues lo que ellos aspiraban. Entonces, contra ese fatalismo, pues los padres de la iglesia defendían esa libertad amplísima de la voluntad de Dios, que nadie la puede manipular, mucho menos con los sacrificios humanos, ¿verdad? Y la razón se funda en el hecho de que existan voluntades creadas para deducir la perfección infinita de la voluntad de Dios. El tener voluntad por ser en sí mismo, que es una perfección pura, y hay que predicarlo formalmente de Dios. Dios tiene una voluntad infinita, aunque elevando su perfección hasta lo infinito, tenemos que elevarlo hasta lo infinito. Y el imperativo categórico de la ley moral, que nos habla también de la existencia de una voluntad suprema que se halla sobre todas las voluntades de los hombres. Esto quiere decir entonces que es categórico definir por la voluntad infinita de Dios que la ley moral tiene que hablarnos de que tenemos que obedecer los mandamientos de la ley de Dios, porque esa es la ley moral, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad suprema de Dios. Él quiere ponernos los 10 mandamientos, por supuesto que no como imposición, sino como una guía de salvación. Lo que pasa es que los malos cristianos, o los contrarios a nuestra fe, dicen que los mandamientos son imposiciones divinas, y no son una guía de salvación. Y también ratifican, por supuesto, el imperativo categórico de la supremacía que tiene la voluntad divina. Dios lo quiere así, y así debe ser. En segundo elemento, veamos el querer divino, ¿verdad? Lo mismo que el conocer,
que es absolutamente actual, subsistente e independiente de todas las cosas distintas de Dios, de todas las cosas creadas. Repetimos, pues el querer divino es lo mismo que el conocer. Es absolutamente actual. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dios no hay cosas que no conoce y que después va a conocer. Todo es actual, nada está en potencia en Dios. Dios todo lo conoce, por eso es el ser subsistente, es el ser totalmente independiente de todas las cosas distintas de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, es absolutamente actual. Esa es una palabra que debemos de tener clara, es actual, es subsistente. ¿Por qué? Porque está en acto el conocimiento de Dios, eternamente lo conoce todo, el pasado, el presente y futuro. Y como Él conoce todo, es el ser subsistente, porque Él es el que le da consistencia a todas las cosas. Y también es independiente de todas las cosas distintas de Dios. Ahora bien, como Dios es acto purísimo, en su violación no puede haber tránsito de la potencia al acto. No es su violación, porque la palabra violación suena raro. Entonces, como Dios es acto purísimo, en esa vía donde se da el conocimiento, la sabiduría, la ciencia de Dios, no hay tránsito de la potencia al acto. Dios es totalmente, en su conocimiento, es absolutamente actual, por eso es subsistente. Existe desde siempre y para siempre, siempre lo tiene todo conocido. Entonces no puede haber hábito ni tampoco sucesión de actos voluntarios particulares en Dios. La abolición divina es un acto único y sin sucesión alguna. Dios es totalmente, absolutamente actual en su conocimiento, en su ciencia. Y este acto, por la absoluta simplicidad de Dios, se identifica realmente con la esencia divina, dice Santo Tomás de Aquino. Esto quiere decir entonces que todo esto que hemos dicho de la ciencia, del querer divino, de la sabiduría divina, son parte de la constitución esencial de la divinidad. Lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión 119. Ahora bien, las criaturas no son causa determinante, sino únicamente el término del querer divino. Entonces, las criaturas no somos causa, o sea, no causamos el querer de Dios, es al revés. Dios ha hecho las cosas porque Él quiere, ¿verdad? Es el término, o es la conclusión del querer divino, es la existencia nuestra. Entonces, la absoluta plenitud ontológica de Dios, o sea, la plenitud de toda la ciencia que existe en el ser de Dios, excluye el amor de concupiscencia. Este es un elemento importante, nuevo, que tenemos que explicarlo, ¿verdad? Entonces, como Dios es infinitamente sabio, infinitamente, absolutamente simple, en Él no cabe, por lo tanto, el amor de concupiscencia. El deseo ardiente de Dios porque los hombres se salven, dice el profeta Isaías capítulo 65, es expresión de su amor de benevolencia, que desea colmar de beneficio a las criaturas. Entonces, en ese sentido, podríamos llamar el amor no del eros, sino del ágape que Dios quiere para nosotros, ese deseo ardiente, infinito de amor de Dios, para que los hombres nos salvemos, dice Isaías 65. Y también ese deseo ardiente, ese ágape, y si podríamos decir si hay un elemento de eros en el querer de Dios, en el amor de Dios, es para que el hombre se salve y para que sea una expresión del amor de benevolencia, del amor de ágape que tiene Dios
porque Dios desea, con ese deseo infinito ardiente de amor, desea colmar todos los beneficios de sus criaturas, toda la felicidad nuestra, ese ágape, que esa palabra ágape es la que encaja perfectamente. Ahora bien, los afectos de Dios son funciones puramente espirituales de su voluntad. Estamos hablando en el amor de Dios, pues, en la voluntad divina, ¿verdad? Los afectos de Dios, ese amor de benevolencia, ese amor que no existe en él concupiscencia. La concupiscencia, recuerden que la concupiscencia es un fruto del pecado humano, y en Dios es absolutamente puro y limpio. No existe eso, solamente existe el deseo ardiente del amor de ágape en Dios, ¿verdad? Entonces, los afectos de Dios son funciones puramente espirituales de su voluntad. No hay nada carnal como en el hombre, ¿verdad? Que el amor del hombre es interesado, es eros, es de concupiscencia. Y esto, pues, este amor, estos afectos divinos son puramente espirituales de su voluntad, como corresponde a la naturaleza divina. Ahora bien, el efecto fundamental es la caridad, ¿verdad? Es el amor, el afecto, el amor. Es la caridad que en Dios se identifica realmente con su esencia. Dios es amor, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahora bien, de todos los restantes afectos que tiene Dios, se predican de Dios con eminencia infinita. En primer lugar, el afecto de dicha o de felicidad que existe en Dios, dice el Denzinger, 1782. O sea que en Dios existe la felicidad infinita, ¿verdad? Porque es parte de su esencia, y eso tenemos que predicarlo como un afecto en Dios. Ahora bien, por lo que respecta al afecto de odio, en Dios no existe, por supuesto. Entonces tenemos que decir que por la absoluta santidad de Dios, cabe en él la abominación del pecado. Dios aborrece infinitamente el pecado por la absoluta e infinita santidad de Dios. Por lo tanto, en él no cabe los afectos de odio, porque él es el totalmente santo, puro, infinito, amor por esencia misma. Entonces él aborrece el pecado. Pero de ninguna manera el odio de enemistad tampoco contra la persona del pecador. En Dios no existe la enemistad con el pecador, porque nosotros leí ayer el caso, por ejemplo, del ex magistrado Rivas, que está enfermo, hospitalizado con COVID, y la gente empezó a destilar el veneno que tienen en su corazón. Y yo creo que nosotros no podemos hacer leña del árbol caído. Más bien tenemos que imitar a Dios, que en Dios no existe el odio de enemistad contra las personas. Dios aborrece el pecado, por supuesto, pero la persona la ama. Tan pecador como sea, Él lo ama. Dice el texto: tú amas todo cuanto existe y nada aborrece de cuanto ha hechos. Pues así algo de ello hubiera odiado, no lo habría hecho. O sea, si Dios hubiera odiado algo, Él no lo habría creado. Ahora bien, todos los afectos, los otros afectos como el anhelo, la tristeza, la esperanza, la ira, solo se pueden aplicar a Dios en sentido antropomórfico. O sea, en el sentido humanamente hablando, porque en Dios no existe, como Dios, ser espiritual, no existen esos afectos desordenados como el anhelo, la tristeza, la esperanza, la ira,
solo se aplican en Dios, entonces en sentido antropomórfico. Por ejemplo, la ira divina significa en el lenguaje bíblico la justicia vindicativa de Dios, o sea, la reparación que nosotros los seres humanos debemos para con Dios por haber ocasionado en él, agravado en él, pues, alguna ofensa contra Dios. Y en el texto bíblico pues se habla de la ira divina, y esto significa pues que es la aplicación de la justicia que debemos pagar por nuestros pecados. En ese sentido, pues si nosotros hablamos de ira en Dios, no es que Dios nos odie, sino que Él necesita reparación, que nosotros reparemos el daño hecho a Él. Pero como Cristo vino a reparar por todos los daños, ya en el Nuevo Testamento nosotros ya no podemos hablar de la ira divina, porque muchos hablan con las catástrofes naturales, que es la ira de Dios que está actuando para hacernos daños, y no es así. Los problemas de las catástrofes naturales son consecuencia del mal uso de la naturaleza que el hombre ha hecho. Entonces son consecuencia de esas actitudes nuestras, no culpa de Dios. Es interesantísimo este final de este documento, es una maravilla. Hasta aquí vamos a llegar entonces, y vamos a finalizar. Yo creo que ya nos queda solo una clase, porque ya esto es lo último. Quedan los numerales 25, 26 y 27, que los reflexionaremos entonces en la próxima clase. Y al final de la próxima clase, pues yo les daré un último, un broche de oro, un cierre a esta clase del misterio de Dios, con una conferencia del mismo lenguaje que nos hace pues el padre Juan Jaime Escobar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.